Septiembre es el mes de la lucha del síndrome de ovario poliquístico para poder tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Así que hoy te quiero hablar cómo puedes mejorarlo desde el estilo de vida y sobre todo de una forma integral. Por si no me conoces, yo soy Mariana, soy médica y me dedico a trabajar los padecimientos hormonales desde un aspecto médico, pero también de estilo de vida. Así que como septiembre es el mes de la lucha contra el síndrome de ovario poliquístico, quiero explicarte qué es. El síndrome de ovario poliquístico es bastante frecuente porque una de cada 10 mujeres puede presentarlo, donde lo principal que va a ocurrir son ciclos anovulatorios. Dentro del síndrome de ovario poliquístico ocurren ciclos anovulatorios, es decir, que no llega una menstruación. Al no ocurrir una menstruación es mucho más probable que sea diagnosticado en la etapa fértil de la mujer, porque hay algo muy evidente que si no llega mes a mes, vas a acudir al médico a valoración, pero el síndrome de ovario poliquístico puede empezar desde la niñez con resistencia a la insulina o retraso en el desarrollo o incluso menstruaciones irregulares. Entrando a la etapa fértil de la mujer también puede encontrarse infertilidad, menstruaciones dolorosas y muchos cambios en nuestro estado de ánimo. Nuestras hormonas se encargan de regular gran parte de nuestro estado de ánimo, así que no es nada difícil que se acompañe de ansiedad o depresión por varios factores. Uno, si una mujer está buscando un embarazo y no lo logra, puede haber ansiedad o depresión. También por la apariencia, si hay una caída de cabello importante, si hay muchísimo vello o acné, también puede generar ansiedad. Y también puede elevar los niveles de cortisol haciendo que no tengas un buen descanso y generar por ello también cambios en el estado de ánimo. Las hormonas se encargan mucho de que puedas tener un buen descanso, sentirte relajada y en paz. Así que también en ese aspecto se pueden ver alteraciones. Y también a nivel digestivo. No es nada raro que mujeres con síndrome de ovario poliquístico tengan periodos de mucho estreñimiento, diarrea e inflamación. Por eso es muy importante evaluar todos esos factores y trabajar en todas aquellas causas que están provocando el desequilibrio. Es importante que sepas que el síndrome de ovario poliquístico no tiene una cura, pero sí puede mejorar muchísimo si te encargas en trabajar aquellas cosas que lo detonaron, que créeme, siempre hay una causa. Y ahora, ¿por qué se provoca el síndrome de ovario poliquístico? Siempre para que se desaten padecimientos hormonales necesitamos tener un factor genético, pero también un factor ambiental. ¿Qué quiere decir? Quizá sedentarismo, niveles de estrés muy altos, exposición a algunas toxinas ambientales, resistencia a la insulina, y todo eso se suma y hace que se pueda presentar este padecimiento que es el síndrome de ovario poliquístico. Para poder hacer un correcto diagnóstico, normalmente tenemos que evaluar 2 de 3 criterios. Dentro de estos criterios, número 1 es tener signos y síntomas que son los que les acabo de mencionar. También una alteración hormonal en estudios de laboratorio y también que el ultrasonido sea positivo. Pero es muy importante evaluar un poquito más a profundidad, porque el síndrome de ovario poliquístico puede confundirse simplemente por su nombre, porque creemos que el problema está en los ovarios, pero el problema está mucho más a fondo, está en el metabolismo, está en nuestro sistema inmune. Y entonces por eso es que a mí me gusta evaluarlo de una manera mucho más exhaustiva. Podemos hacer una valoración de perfil tiroideo, que también es bastante frecuente que se acompañe el síndrome de ovario poliquístico de hipotiroidismo. También podríamos evaluar algunos marcadores en la inflamación, ver cómo están tus niveles de colesterol, de triglicéridos. Uno que a mí me gusta mucho pedir, que es el índice OMA, que es un factor que nos puede ayudar a saber si hay resistencia a la insulina. Y es que en gran parte de pacientes que viven con síndrome de ovario poliquístico, hasta en un 80% se encuentra la resistencia a la insulina. Entonces, poderla diagnosticar, poderla tratar e incluso revertir, que esto sí que se puede, hace que el síndrome de ovario poliquístico esté en un mucho mejor control. Y bueno, el tratamiento. El tratamiento convencional generalmente son pastillas anticonceptivas, por algo que ocurre. Si tu menstruación no llega mes a mes, entonces eso hace que estés alerta y acudas a valoración. Y entonces, al no haber menstruación, se mandan pastillas anticonceptivas para poder inducir un sangrado. Pero ojo, es súper importante que sepas
que para que tengamos una menstruación necesitamos que nuestro cerebro le mande información hacia nuestros ovarios sobre cómo y cuándo funcionar. Y ocurre algo muy importante que es incluso hasta más importante que la menstruación, y es la ovulación. La ovulación significa que todos los factores están funcionando de manera correcta, que tus niveles de glucosa están estables, tu cortisol, que tu microbiota funciona bien, que no hay inflamación en tu cuerpo, que duermes bien, que tienes un adecuado aporte de nutrientes en los alimentos. Entonces, justamente lo que hacen las pastillas anticonceptivas es impedir la ovulación. Entonces esto es algo muy importante que lo sepas, porque pareciera que es como tapar el sol con un dedo. Todos los problemas que detonaron el síndrome de ovario poliquístico están aquí, pero solamente se están tratando los síntomas. Y entonces se mandan pastillas anticonceptivas que provocan un sangrado por deprivación. Y eso hace que tú creas que ya estás teniendo una menstruación y que pareciera que el asunto está solucionado. Pero al dejar las pastillas anticonceptivas, si las causas que estaban ahí no se solucionaron, realmente ese síndrome de ovario poliquístico siempre va a estar en descontrol. Entonces es súper importante evaluar las causas. Así que a mí me gusta enfocarme en varios pilares. Hablando acerca de las causas, hasta el 80%, como les mencionaba, puede deberse a una resistencia a la insulina. Entonces ahí tendríamos como todas nuestras estrategias enfocadas en revertir esa resistencia a la insulina. En cuanto a los pilares, me gusta enfocarme en la alimentación, en la microbiota, en regular los niveles de cortisol, en el movimiento y en la suplementación, que ojo, aquí va a depender mucho de dónde sea el origen de este síndrome de ovario poliquístico. Porque si el origen es la resistencia a la insulina, entonces dentro de la alimentación vas a tener alimentos que tengan un bajo índice glucémico, algunas estrategias como ayunos, vinagre, que te van a ayudar a controlar esos niveles de glucosa, y en muchos casos medicación para controlar también esos niveles de glucosa. Pero si el síndrome de ovario poliquístico viniera de un origen inflamatorio, ya sea por una exposición alta a toxinas ambientales, por una tiroides que no funciona de una manera adecuada o una microbiota que está dañada, entonces ahí la alimentación cambiaría por una alimentación antiinflamatoria, restablecer y reparar esa microbiota, hacer que funcione bien, reparar si es necesario la salud tiroidea, hacer que la tiroides tenga un buen funcionamiento. Por eso es muy importante saber de dónde viene este síndrome de ovario poliquístico, que en términos generales van a ser 4 puntos muy importantes, que es resistencia a la insulina, inflamatorio, adrenal y un síndrome de ovario poliquístico post-píldora. La siguiente semana te voy a dejar un video a cada uno de estos tipos para que nos oriente mucho más al tratamiento. Pero bueno, son importantes enfocarnos en estos factores. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de volver al equilibrio. Lo que tenemos que hacer es ayudar a estos pilares para que nuestro cuerpo recupere ese equilibrio y puedas tener una ovulación, y mucho más que eso. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando se enfocan en sanar desde la raíz, es un camino donde te conoces un montón, porque sabes que tienes cambios en tu estado de ánimo, pero que quizá es por un desequilibrio de la glucosa, o porque no dormiste bien, o porque tus niveles de cortisol están altos. Entonces es un camino de mucho conocimiento. Entonces el primer pilar es la alimentación, que como ya les dije, el enfoque va a depender del tipo de síndrome de ovario poliquístico que tengas. Ahora, controlar los niveles de cortisol. Y es que tener los niveles de cortisol es uno de los grandes problemas de nuestras épocas. Y si bien el cortisol es una hormona completamente necesaria, es una hormona que en exceso puede afectar muchísimo nuestra salud hormonal. Entonces aquí sería muy importante tener estrategias que nos ayuden a equilibrarlo, como por ejemplo tener un buen descanso, cuidar nuestras horas de dormir, evitar utilizar de forma excesiva pantallas que nos están generando más cortisol, tener alguna actividad que nos ayude a regular nuestros niveles de estrés, como hacer ejercicio, estar en contacto con la naturaleza, activar al nervio vago, que de todos estos puntos ya tengo varios videos aquí en el canal.
Entonces es súper importante tener estrategias que nos ayuden, y algo que no puede faltar definitivamente, no solo para controlar los niveles de cortisol, sino tu salud en general, es exponerte al sol. Exponerte al sol te va a activar todo tu sistema hormonal, te va a ayudar a que estés mucho más tranquila, a que tengas una salud mental adecuada. Entonces es muy importante tener estrategias que nos ayuden a controlar los niveles de estrés. Número 3, y muy importante, es hacer ejercicio. El ejercicio tiene que ser una parte clave en la salud. No podemos tener salud sin movernos, pero hay que movernos de una forma inteligente. Hay que buscar un ejercicio que no nos agote, que no nos drene, que vaya de acuerdo al padecimiento que tenemos y que también nos ayude a tener en equilibrio nuestros niveles de cortisol. Así que es muy importante saber cuáles ejercicios son los más recomendables para síndrome de ovario poliquístico. Así que te puedo dar algunas ideas generales. Son ejercicios que son calmados, como caminar, yoga, natación, pilates, y lo que nunca debes olvidar es hacer ejercicio de fuerza. Tu glucosa, para funcionar de una manera correcta, necesita que el músculo crezca. También si el músculo crece, te va a ayudar a reducir la inflamación, a que tu sistema inmune funcione de una manera correcta, a ocupar esa testosterona que generalmente está extra en síndrome de ovario poliquístico. Así que es súper importante que tengas actividad física. Y más que actividad física, porque generalmente hacemos un rato al día ejercicio, sino que al día estemos haciendo movimiento, que si vas a ir a comprar algo puedas hacer, si son periodos cortos, que puedas ir a pie o puedas ir en bicicleta. Yo sé que no siempre se puede por el trabajo, pero tratar de moverte un poco más. Y si tienes mucho trabajo, de pronto darte unas pausas para poderte estirar, para poder caminar un ratito en tu lugar, y eso va a ayudar mucho a controlar la resistencia a la insulina. Mejorar tu salud intestinal. Y es que la microbiota es parte de la salud hormonal y parte de la salud en general. La microbiota se va a encargar de tu buen funcionamiento del sistema inmune, de tu salud mental, de tu regulación hormonal. Y es bastante frecuente que esté afectada. ¿Cómo podemos saber que está afectada? Muchas intolerancias alimenticias, alergias, inflamación, periodos de estreñimiento y diarrea. Entonces es súper importante darle a tu intestino las bacterias necesarias. A veces se requieren probióticos, pero siempre se requiere tener una alimentación adecuada, que en su mayoría no sean alimentos ultraprocesados, que sean naturales, que tu plato tenga mucha variedad para que puedas absorber los nutrientes necesarios y tu intestino funcionar de una manera correcta. Cuando tu intestino funciona de una manera correcta, vas a sentirte mucho mejor y también te va a ayudar a regular tu ciclo. Y por último, la suplementación, que aquí también va a ir mucho encaminada hacia qué tipo de síndrome de ovario poliquístico tienes, porque si vives con síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, entonces el tratamiento en cuanto a suplementos justo se van a enfocar en ayudarte a regular y reducir los niveles de glucosa. Si tienes mucha inflamación, van a ser justo suplementos que te ayudan a reducir esa inflamación. También evaluar niveles de vitamina D, de hierro, que son súper importantes para que tu cuerpo tenga un funcionamiento óptimo. Pero de forma muy general, unos suplementos que son excelentes es, por ejemplo, el mioinositol, que una de sus funciones va a ayudar a que tu tiroides funcione bien y produzca de una manera eficiente las hormonas tiroideas, ayuda a regular la resistencia a la insulina, también te va a ayudar a que ovules y que esos óvulos sean mucho más saludables en caso de que estés buscando un embarazo. También la vitamina D es una de mis favoritas en estos padecimientos, porque es bastante frecuente que incluso personas que se exponen al sol tengan deficiencia de vitamina D por los niveles de estrés, porque la microbiota no funciona bien, porque no nos exponemos lo suficiente al sol. Entonces, evaluar cómo están tus niveles de vitamina D y si están bajos, incluirlos, pero siempre procurar la exposición a la luz del sol. Y también hablando de forma muy general, los adaptógenos son un potente tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico, porque justo nos van a ayudar a reducir los niveles de cortisol. Hay un montón y cada uno
va a depender de cómo está del origen del síndrome de ovario poliquístico, pero por ejemplo el Shatavari, que nos ayuda a la salud hormonal, el Reishi, la Ashwagandha, que nos ayuda a regular los niveles de cortisol. Recuerda que si tú tienes de manera controlada tus niveles de cortisol, vas a ovular, vas a tener energía y vas a tener un buen descanso, lo que es completamente necesario en este padecimiento. Pero la siguiente semana les voy a hablar un poquito más detallado de los tipos de síndrome de ovario poliquístico y ahí seguro les voy a poder dar muchos más tips encaminados a cuáles son los suplementos para cada uno de ellos. Y bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Recuerden que el síndrome de ovario poliquístico es bastante frecuente y tú puedes padecerlo sin saberlo aún. Por eso es muy importante que no normalices cualquier cosa que no te haga sentir bien. Falta de menstruación, mucho cansancio, agotamiento, cambios en tu estado de ánimo, caída de cabello. Todo esto son señales que te está dando tu cuerpo pidiéndole que le hagas caso para funcionar de una manera correcta. Entonces nos estamos viendo la siguiente semana con el video de tipos de síndrome de ovario poliquístico, que les quiero dar mucha información sobre todo este mes, que busca concientizar para que puedas tener un mucho mejor diagnóstico y tratamiento en síndrome de ovario poliquístico. Y si quieres saber más sobre cómo mejorar tus hormonas, pero desde un aspecto médico y también desde la raíz, te dejo aquí mis redes sociales. En mis redes sociales subo un montón de consejos para revertir la resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico y otros padecimientos hormonales. Entonces nos estamos viendo por allá y muchas gracias por ver.